Vamos a dar comienzo junto con la doctora Soledad Crisi a este webinar. Les damos la bienvenida en el marco de la Semana Argentina de la Inmunoterapia y queremos agradecer a la doctora Leonor Villa y a través de ella al Comité de Alergenos, Pruebas Diagnósticas e Inmunoterapia de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica por la organización de este evento sobre uno de los tópicos más relevantes de nuestra especialidad. Doctora Crisi. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Veo que se está sumando un montón de gente. Es un placer para nosotros desde el comité participar de la Semana Argentina de la Inmunoterapia. Exactamente como decías vos, Cora, algo que es tan inherente a nuestra especialidad y tan menospreciada por otros especialistas, tan vapuleada en su momento. Así que bueno, creo que esta iniciativa de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica de darle una semana para conmemorarla, informarnos, aprender un poco más todos, y que también, como la charla que se hizo ayer junto con la doctora Liliana, que estuvo muy bien, y el doctor Maximiliano Gómez, poder sacar dudas a los pacientes. Así que bueno, celebro esta inquietud y que lo podamos seguir haciendo siempre. Gracias por la convocatoria y voy a dar comienzo a presentar a la primera oradora de este webinar, que es la doctora Carla Ricci. Va a hablar de inmunoterapia, qué es y para qué sirve. La doctora es médica alergista e inmunóloga del Servicio de Alergia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es miembro, por supuesto, del Comité de Alergenos, Pruebas Diagnósticas e Inmunoterapia. Así que, doctora Ricci, empezamos con vos. Ay, hola, buenas noches a todos, creo que ahí me están escuchando. Muchísimas Ahora te gracias. escuchamos bien. Bien, muchas gracias a la asociación por la invitación, sobre todo esta semana tan importante para nosotros. Esta charla es cortita, básicamente es como para tratar de definir qué es la inmunoterapia, todos conocemos su definición, y recalcar la importancia y la utilidad que tiene en nuestra especialidad, y que todos estos conceptos y para qué los usamos a diario están avalados a nivel científico y con un alto nivel de calidad científica. ¿Qué es la inmunoterapia? Eh, a ver, acá vamos. La inmunoterapia hace más de 100 años que la usamos para el tratamiento de las enfermedades alérgicas. En el transcurso del tiempo se la ha denominado de diferentes formas, se la ha llamado como vacunas, desensibilización, hiposensibilización. Vacunas, sobre todo en nuestros pacientes, es el nombre más habitual de la práctica diaria, pero si tuviéramos que definir la inmunoterapia, la podemos definir como la administración repetida de alergenos específicos para pacientes con afectaciones mediadas por IgE, con el fin de proporcionar protección contra los síntomas alérgicos y las reacciones inflamatorias asociadas a la exposición natural a los mismos. De aquí es muy importante el concepto de alérgenos específicos para cada paciente y la presencia del inmuno IgE específica. O sea, cada paciente puede recibir tratamiento con inmunoterapia de acuerdo a la patología, como vamos a ver más adelante, pero es muy importante que cada paciente sea estudiado correctamente y se encuentre esa inmunoglobulina específica, como hacemos habitualmente todos en la práctica diaria, con el prick test, que es la técnica que más frecuentemente utilizamos. Existen otras pruebas, pero es importante esto, que la inmunoterapia debe ser con el alergeno específico de cada paciente y que ese alergeno debe ser documentado con una inmunoglobulina y correlacionar, claro, la presencia del test positivo con la clínica, y de ese modo vamos a tener un gran paso para que el paciente responda bien al tratamiento. ¿Por qué la inmunoterapia es importante? Por muchas causas, pero la más importante de todas es que la inmunoterapia es el único tratamiento que tenemos que puede modificar la respuesta inmune frente a la exposición a alergenos. ¿Y cómo hace esta modificación de la respuesta inmune?
Bueno, cómo actúa y los mecanismos de acción de la inmunoterapia son bastante bien conocidos, son complejos. Si uno lo quisiese resumir de alguna forma, podríamos decir que habitualmente los pacientes alérgicos están expuestos a dosis bajas de alergenos que cuando interactúan con el sistema inmuninato, las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos, generan una respuesta del perfil inmunológico, direccionándolas hacia el perfil TH2 con sus respectivas citoquinas, las interleuquinas 5, 4, 13, 9, etcétera. Todas ellas actúan sobre las células efectoras, favoreciendo la acción de los eosinófilos, los basófilos, mastocitos, y bueno, generalmente, fundamentalmente a través de las células B, las células plasmáticas, productoras de anticuerpos IG específicos, que como todos sabemos, cuando se unen al antígeno, al alérgeno específico, se une ese complejo a los receptores de alta afinidad en los mastocitos y basófilos y se produce la respuesta alérgica. Esa es la respuesta en forma resumida de la respuesta alérgica habitual, diríamos. Cuando un paciente se encuentra en tratamiento con inmunoterapia, las dosis de los alergenos a las que se expone son más altas. Estas altas dosis de alergenos, también el primer paso es la interacción con el sistema inmuninato, las células presentadoras de antígeno, que en este caso van a favorecer la producción de células T reguladoras, que son las células más importantes como mecanismo de acción de la inmunoterapia. Estas células T reguladoras secretan determinadas interleuquinas, sobre todo la interleuquina 10 y el factor transformador de crecimiento beta, que son citoquinas que regulan en menos el perfil de la respuesta inmunológica de tipo TH2, y a su vez, bueno, favorecer el balance hacia el perfil de inmunidad de tipo TH1, con sus respectivas citoquinas, también como el interferón gamma, que en forma muy reducida y simplificada podríamos decir que esto conlleva a la formación de células B, productoras de anticuerpos IgG específicos contra el antígeno. En este caso son IgG, no IgE, y del tipo IgG4 sobre todo. Estos anticuerpos que son específicos del antígeno al que el paciente es alérgico se unen a esos antígenos y compiten con la inmunoglobulina E, disminuyendo la respuesta alérgica típica. Esta es una forma muy simplificada, pero básicamente es la forma en la cual interactúa la inmunoterapia con el sistema inmunológico. Perdón, acá vamos, siguiente. Generalmente hay 3 etapas, una que es muy rápida, una rápida respuesta de desensibilización que se llama, en la cual se produce una regulación en menos o un down regulation de los mastocitos y los basófilos. Esta etapa no está tan bien conocida, pero se cree que puede existir un aumento en la síntesis de receptores para histamina de tipo H2, que esos receptores neutralizan, diríamos, la activación de los basófilos. Esta sería la primera etapa, que es muy rápida, y por ahí quizás se podría comparar con lo que ocurre en la desensibilización con fármacos. Luego hay una tolerancia temprana, aquí las más involucradas son estas que hablamos, las reguladoras y las plasmáticas productoras de interacción sostenida, que está dada por como resumen, podemos decir que la inmunoterapia de reguladoras aumenta el perfil TH1 sobre TH2. Bueno, se ve que estamos teniendo algunas dificultades Ahí en la estoy. conexión. A ver, Carla. Sí, acá estoy. ¿Podés volver de nuevo? Me quedé en la parte de que aumenta los niveles de inmunoglobulina G4 específica. Exacto. Y disminuye los niveles de inmunoglobulina E. Doctora, esta disminución de los... no está compartiendo pantalla, por favor. No está compartiendo la pantalla en este momento. Claro. Vamos a ver. Porque se cortó Se cortó la conexión, se ve, claro. Sí. A ver, ahí vamos. Son cosas que pasan con la virtualidad. Empezamos a escuchar mal.
Claro, yo te diría quizás si pudieras retomar en esa slide que quedaste, porque se empezó a escuchar mal en la previa. Bien. En esta justamente. En esta, claro, exactamente. En esta diapositiva básicamente hablábamos de que existen 3 etapas, una que es una rápida desensibilización, en la cual los basófilos y los mastocitos tienen una menor respuesta a la degranulación y se cree que estaría relacionada con un aumento de la síntesis de receptores para histamina de tipo 2 que bloquean la degranulación de los basófilos. No está tan bien conocida esta etapa. Después una etapa de tolerancia temprana en la cual están involucradas las células T reguladoras y las células plasmáticas productoras de inmunoglobulina G, y una tolerancia más sostenida que está más en relación con las células T y B de memoria. Y como resumen podemos decir que había un aumento en las células T reguladoras, un incremento en la respuesta TH1 con respecto a la TH2, un aumento en las inmunoglobulinas G4 específicas y una disminución de la IgE. Y lo que decía es que esta disminución de la IgE no siempre se correlaciona con la respuesta clínica, o sea, no es un marcador de respuesta al tratamiento. Pacientes pueden responder muy bien al tratamiento de inmunoterapia, sin embargo los niveles de IgE pueden no modificarse, por eso habitualmente no lo usamos como un biomarcador de seguimiento. Se disminuye la inflamación en los tejidos y se disminuyen también el número de los mediadores de los mastocitos y eosinófilos en los tejidos de inflamación, no, inflamatorios, perdón. ¿Para qué sirve la inmunoterapia? Sirve para tratar las enfermedades alérgicas más comunes de nuestra práctica diaria. Existe evidencia o nivel de grado de recomendación del tipo A, o sea, sustentado por ensayos clínicos controlados, randomizados y metaanálisis, sobre todo para el tratamiento de la rinoconjuntivitis alérgica, el asma alérgico y la hipersensibilidad a venenos de himenópteros. Con respecto a la rinitis alérgica, la inmunoterapia está indicada en pacientes con rinitis alérgica intermitente o persistente de moderada a severa, según área, sobre todo en aquellos pacientes que no responden o responden parcialmente al tratamiento farmacológico. La inmunoterapia no solo mejora los síntomas nasales, sino también hay evidencia de que mejora los síntomas oculares y que existe una cierta ventaja a nivel fármaco económico con respecto a otros tipos de tratamiento. Es muy importante en sí para la eficacia de la inmunoterapia la correcta elección de los antígenos. Hoy por hoy tenemos evidencia y ensayos controlados con antígenos para ácaros, pólenes, hongos, epitelios de animales también. También la eficacia va a depender mucho de la calidad de esos antígenos y de poder correlacionar con la clínica, como habíamos dicho en un principio. Es decir, si un paciente tiene test positivos, no sé, para pólenes, pero tiene síntomas persistentes, pensar que puede haber algo que no estamos viendo. Siempre hay que correlacionar el test con la clínica y eso es lo que más beneficio nos va a dar con respecto a que el paciente vaya bien con el tratamiento. Eso es algo que lo tenemos en cuenta todos en el día a día. Existe evidencia también en la literatura que mejora la calidad de vida de los pacientes y algo no menos importante, que la diferencia también de otro tipo de tratamiento es que previene la progresión de rinitis alérgica a asma y reduce nuevas sensibilizaciones. Y otra cosa también muy importante es que la eficacia persiste después de la interrupción de la inmunoterapia. Con respecto al asma, el asma, como sabemos, es una enfermedad compleja, una fisiopatología heterogénea. Existen diferentes endotipos y diferentes fenotipos dentro de esos endotipos. Es importante que uno pueda saber bien ante qué paciente tiene enfrente y eso va a hacer que el tratamiento sea mucho más efectivo y personalizado. En el caso de los pacientes que tengan asma de un fenotipo alérgico con anticuerpos IgE específicos demostrados, hay evidencia de que el tratamiento con la inmunoterapia sí reduce los síntomas de asma y el uso de medicamentos, y también hay estudios que demuestran que la inmunoterapia mejora la hiperreactividad bronquial. También hay el otro punto o el otro ítem en el cual la inmunoterapia tiene un grado de recomendación tipo A, como todos sabemos, es la respuesta frente a las reacciones por venenos de himenópteros.
La inmunoterapia está indicada en aquellos pacientes que tengan antecedentes de reacciones severas asociadas a síntomas respiratorios, cardiovasculares o reacciones de tipo anafilaxia, y aquí también, como en otro tipo de las otras enfermedades, como dijimos, tiene que haber evidencia demostrable de la inmunoglobulina específica. Y para terminar, brevemente, así como hay estudios que avalan para qué tenemos que usar la inmunoterapia, también la literatura nos dice en qué condiciones no está avalada la inmunoterapia o no hay evidencia de que el paciente se pueda beneficiar con la misma, y es en el caso de la urticaria crónica y el angioedema. En estos casos, la inmunoterapia no tiene ninguna evidencia de que pueda ser eficaz en el tratamiento del paciente. De nuevo tenemos problemas, me parece. Sí, otra vez la estamos perdiendo a Carla. De todos modos, creo que había llegado al final, estaba ahí terminando. Bueno, mientras se eficaz recupera, ahí para el está. tratamiento de las patologías alérgicas más comunes, y que la eficacia está dada por la correcta elección y la adherencia al tratamiento, entre otros. Y esto es lo más importante, creo, y que es lo que nos diferencia para mí, como ya dije varias veces. De nuevo la perdimos a Carla, pero estaba en la última. Yo voy a aprovechar para decir algo que no dije al principio, que Cora me pidió que recordase, que las preguntas van a ser al final de la presentación de todo el webinar, así que las preguntas que quieran hacer doctora Richie, si la podemos recuperar, se van a hacer al final. Ahora, no sé si esperamos a Carla o ya le doy el paso a Marcelo. No sé, Carla, Creo que ya era la última, ¿no es cierto? Carla. Justo terminé ya ahí. Ah, bueno. Bien. Listo, Carla. Bueno, entonces Sole, dale paso a Marcelo. Dale, perfecto. Entonces, continuamos para respetar los tiempos. Voy a presentar al doctor Marcelo Estraz, que es especialista en alergia e inmunología del Sanatorio Borati de Posadas, Misiones. Es miembro, por supuesto, de nuestro comité de alergenos, pruebas diagnósticas e inmunoterapia. Y su charla es tipos de inmunoterapia. Marcelo, buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, se ve la pantalla también. Se ve bien. Bueno, empiezo. Como mencionaba Carla hace un ratito, la inmunoterapia específica con alergenos tiene una comprobada eficacia clínica e inmunológica. Como ella bien decía, puede alterar la historia natural de las enfermedades alérgicas, prevenir nuevas sensibilizaciones, prevenir la progresión de rinitis a asma, y tiene la virtud también de que sus efectos persisten luego de discontinuar el tratamiento. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de pacientes, sobre todo, digamos, vamos a hablar acá de pacientes con rinitis, con asma, alérgica, y vamos a mencionar también la inmunoterapia para hipersensibilidad a veneno de himenópteros. Pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene estadísticas serias e importantes, solamente un 5% de los pacientes suscribe el tratamiento. Esta no adherencia y inclusive los abandonos se dan principalmente por inconveniencia. Recordemos que históricamente en Estados Unidos la inmunoterapia que se realizaba era principalmente la subcutánea. Sus protocolos obligan al paciente a acudir a un centro médico para realizarla, y tiene que el paciente destinar tiempo, no solo a las visitas, sino también una espera de 30 minutos luego de la aplicación. Entonces, en la medida que la inmunoterapia se, digamos, puso en práctica allá por 1909, 1910,
gracias a Nunes y Freeman, que la desarrollaron, se fue tratando de buscar alternativas para mejorar su eficacia, su seguridad y también la adherencia al tratamiento. Entonces han ido surgiendo distintos enfoques para tratar de lograr estos objetivos. Uno de ellos, que fue ya diseñado por los mismos Nunes y Freeman a los pocos meses de la inmunoterapia convencional, fueron los protocolos acelerados. Posteriormente hemos tenido estudios que están buscando mejorar esto a través de modificación de los alergenos, utilizando ayudantes que permitan mejorar todo esto, y hay distintos protocolos, distintos trabajos que van combinando varias de estas cuestiones. También, por supuesto, a medida que fue avanzando, fueron buscándose vías alternativas a la inmunoterapia subcutánea, y la primera que, digamos, adquirió importancia clínica práctica fue la inmunoterapia sublingual en la década del 90, y esta inmunoterapia sublingual también fue investigando protocolos acelerados, utilización de alergenos modificados, utilización de diferentes adyuvantes y combinaciones de ellas. Dentro de las otras vías alternativas han surgido varias, de las cuales en los últimos años han despertado un interés bastante importante, sobre todo los protocolos de inmunoterapia epicutánea e intralinfática. Yo me voy a centrar en algunas recomendaciones que uno puede dar en el contexto en el que estamos ahora viviendo, en la época de la pandemia del COVID-19. Entonces, una de las alternativas, o sea, en primer lugar, se recomienda que los pacientes no abandonen sus tratamientos, que sigan sus medicaciones si están con farmacoterapia, si están con inmunoterapia. En caso de que estén con inmunoterapia subcutánea, se puede proponer la inmunoterapia sublingual siempre y cuando se disponga en el medio de una inmunoterapia que ya la vamos a mencionar, sublingual, de alta potencia. Y el otro esquema que les quiero mencionar, que no es algo novedoso, pero que podría ser de importancia en este contexto, son los protocolos de inmunoterapia acelerada. Un poco esta diapositiva resume la evolución de la inmunoterapia en más de 100 años, donde pasó de ser algo basado en la experiencia para ser un método basado en la evidencia. Han ido apareciendo un montón de variantes que nos han ido facilitando, pero convengamos que no todas estas están disponibles en Argentina. Dentro de los tipos de extractos que se pueden emplear en la inmunoterapia, están los acuosos. Estos extractos vienen o en solución o vienen liofilizados para reconstituir antes del uso. Se pueden usar para la vía subcutánea o para la sublingual, y tanto en pautas convencionales como aceleradas. El problema es que requieren un número elevado de inyecciones para alcanzar la fase de mantenimiento en la inmunoterapia subcutánea, con mayores posibilidades de reacciones sistémicas hasta el 40%, y las diluciones o el tiempo pueden hacer que pierdan potencia. Entonces se han desarrollado distintos tipos de extractos modificados. Entre los más conocidos, que también disponemos acá en Argentina, son los de POT o retardados, que acá se hace una modificación física, se los absorbe o a hidróxido de aluminio, o a fosfato cálcico, o a tirosina, en otros países, en Argentina no. Y estos mecanismos, estos tipos de extractos son solo para inmunoterapia subcutánea. La virtud es que la absorción lenta permitiría un menor número de inyecciones y un intervalo más prolongado que con los extractos acuosos. Un intervalo entre aplicación y aplicación.
Otra variante para poder modificar los extractos es la modificación química. Con esto obtenemos los llamados alergoides. Se puede hacer con formaldehído, con glutaraldehído. Son más seguros que los acuosos, y hay otra técnica también que se utiliza, que es la despigmentación, con la cual se consigue una reducción controlada del pH. Y después existen extractos que tienen modificaciones combinadas, por ejemplo, formaldehído aluminio, glutaraldehído tirosina, etc. Esta es una diapositiva clásica, un gráfico clásico de Middleton, una de las Biblias de la alergología mundial, donde se remarca que para que una inmunoterapia sea efectiva, necesita alcanzar ciertas dosis en la fase de mantenimiento. Por ejemplo, en el veneno, cuando hacemos inmunoterapia para veneno de himenópteros, necesitamos llegar a una concentración de 100 microgramos de cada veneno. Y en el caso de los aeroalergenos también. Voy a poner el ejemplo más común, que son los ácaros, que se necesita una dosis de 7 microgramos de DERP1 o 10 de DERF1 para que la dosis sea efectiva. Una dilución 10 veces menor, 1 en 100, o sea 0,7 microgramos de DERP1, ha demostrado que no es efectiva. La inmunoterapia subcutánea se divide en dos fases. La fase de inducción, en la cual nosotros administramos dosis y concentraciones crecientes del alergeno, y la etapa de mantenimiento. Entonces, en la inmunoterapia convencional, que fue llamada sin prisa por Nuni Freeman en 1909, esta fase de inducción consistía y sigue consistiendo de 1 a 3 aplicaciones por semana, con una única inyección en cada visita, una duración que oscila entre 3 a 8 meses y un número aproximado de 30 inyecciones. Las posibilidades de reacciones sistémicas con este protocolo pueden ser de hasta el 3,2% de las inyecciones y oscila entre 0,8 a 47% de los pacientes, con una media de casi 13%. Hay un caso fatal cada 2 millones de inyecciones. Este es un esquema clásico también de Middleton, de un esquema convencional de inmunoterapia, en el cual el vial número 1 es el concentrado, o sea, el extracto que contiene una potencia 1 en 1, a partir de la cual se hacen las diluciones. Así el vial número 2 va a ser de una concentración 1 en 10, el 3 1 en 100, el 4 1 en 1000, el 5 1 en 10.000. Con esa concentración se comienza la inmunoterapia. Si el extracto es acuoso, las aplicaciones son 2 a 3 veces a la semana. Si el extracto es de POT o retard, se puede hacer 1 vez a la semana. Y así progresivamente hasta llegar al frasco más concentrado, el vial número 1, y alcanzar la dosis de 0,50 mililitros. A partir del segundo mes se continúa 0,50 cada 7 días, el tercer mes 0,50 cada 15, y a partir del cuarto mes en adelante se puede continuar con 0,50 cada 3 o 4 semanas. La inmunoterapia acelerada, como yo mencionaba antes, ya fue diseñada por los mismos Nuni Freeman y la llamaron de sensibilización intensiva. Las ventajas es que hay mayor cumplimiento por parte del paciente, la dosis de mantenimiento se alcanza en un corto periodo de tiempo, con un menor número de visitas, con reducción en el número total de inyecciones, menos pérdida de tiempo, entre comillas, para el paciente, y menos posibilidades de error en la administración. Las desventajas son que potencialmente podría haber mayor probabilidad de reacciones sistémicas y, por supuesto, amerita más recursos médicos porque hay que hacerlo bajo supervisión y requiere más tiempo del personal médico. En el 2010, la Organización Mundial de Alergia, la WHO, publicó una escala, un gradiente de las reacciones sistémicas por inmunoterapia, de las cuales las leves van desde el grado 1 hasta el grado 5, que sería la muerte.
No me voy a detener acá, pero es importante que todos los alergólogos conozcamos esta clasificación. Esta es anecdótica, pero Nunes y Freeman describieron la primera inmunoterapia acelerada, que fue la llamada diaria, es decir, todos los días, cada 24 horas, una aplicación. Y observaron, curiosamente, que no aumentaba la frecuencia de reacciones sistémicas. Por supuesto, esto después fue abandonado. Pero es interesante porque a partir de ahí vinieron otros protocolos. Así tenemos los protocolos clúster, que consisten en varias inyecciones, generalmente de 2 a 4 en un único día, con un intervalo cada 30 minutos o más, siempre en días no consecutivos, 1 a 2 veces a la semana, y la dosis de mantenimiento se alcanza en 4 a 8 semanas, con un número promedio de inyecciones entre 14 a 18 en 8 visitas. La frecuencia de reacciones sistémicas es o igual o ligeramente superior a la convencional. Y la mayoría de estas reacciones sistémicas son leves, grado 1 y 2, sin casos de shock anafiláctico. Este es un ejemplo de una pauta clúster. Rápidamente, las comparaciones entre clúster y convencional han demostrado que los síntomas de rinitis y asma mejoran más rápidamente con la inmunoterapia tipo clúster. También se reduce la reactividad cutánea antes y hay mejores aumentos de la IgG4. Y las reacciones sistémicas leves son apenas un 0,15% para ambos grupos. Quiere decir que no es demasiado significativo. Hay diferentes revisiones en distintas partes del mundo donde se observa que, por ejemplo, las conclusiones son que las reacciones sistémicas son un poco más frecuentes, sí, pero no es un número demasiado significativo, y que cuanto más cuanto más alta es la dosis inicial, ahí sí más intensas son las reacciones sistémicas. Este otro trabajo también de revisión de Estados Unidos, ahí evaluaron mezclas de alergenos y también encontraron un número importante de reacciones sistémicas grado 1 y 2 y ninguna muerte. La inmunoterapia tipo RASH, que sería el otro protocolo de inmunoterapia acelerada, consiste en administraciones cada 15 a 60 minutos en 1 a 3 días hasta alcanzar la dosis de mantenimiento, y requiere 8 inyecciones en la fase de inducción. También se han desarrollado esquemas que se llaman ultra RASH, donde tanto para inhalantes como para veneno de insectos, las concentraciones de mantenimiento se pueden alcanzar en pocas horas. Esta diapositiva resume un poco los tres esquemas, los tres protocolos de los que estoy hablando. Entonces, la inmunoterapia convencional, con una aplicación por día, 1 a 3 veces a la semana, durante entre 12 a 32 semanas, con un número aproximado de 30 inyecciones en la etapa de inducción, en 30 visitas, versus el protocolo clúster, con 2 a 4 aplicaciones por día, en 1 o 2 veces a la semana, durante 4 a 8 semanas, con 14 a 18 aplicaciones en más o menos 8 visitas. Y la inmunoterapia RASH, con 2 a 6 aplicaciones por día, cada 30 minutos aproximadamente, más o menos en 3 días, con aproximadamente 8 aplicaciones en 3 visitas. Esto es muy interesante porque puede ser una variante. O sea, clásicamente la inmunoterapia acelerada se utiliza principalmente en la hipersensibilidad a veneno de himenópteros, pero hay muchos trabajos que muestran para los aeroalergenos que realmente, si bien puede haber un pequeño, esta diapositiva se las resumo, se vio que hay un pequeño aumento en el número de reacciones sistémicas, pero esto especialmente se asocia a pápulas muy grandes en las pruebas cutáneas,
o a un BEV-1 menor al 80% en la espirometría, y sobre todo cuando hay mezclas de alergenos, ahí sí es más factible que haya reacciones sistémicas, y cuanto más grandes sean las reacciones en las pruebas cutáneas, mayor posibilidad de reacciones sistémicas. Se han investigado distintos protocolos para utilizar como premedicación antihistamínicos, antileucotrienos, terapias combinadas, omalizumab. Voy a tratar de resumir rápidamente. Los antihistamínicos han demostrado que reducen las reacciones sistémicas, tanto en etapa en inmunoterapia convencional como clúster, lo mismo con veneno de insectos. Los antileucotrienos prácticamente no han demostrado reducir las reacciones sistémicas, y hay distintos protocolos que han investigado lo que se llama terapia combinada, antihistamínicos corticoides o antihistamínicos montelukast o antileucotrienos, perdón. En el caso de la inmunoterapia acelerada para veneno de himenópteros, se ha visto que en el caso de insectos voladores no sería necesaria de rutina la premedicación. Ahí quedaría a criterio del especialista según cada caso. Pero sí se recomienda hacer premedicación cuando se va a hacer inmunoterapia para venenos de hormigas. Eso de rutina habría que hacer. Hay distintos trabajos que han evaluado el uso conjunto de omalizumab e inmunoterapia. Por supuesto, el omalizumab ayuda muchísimo, reduce el número de reacciones de manera significativa, y en el caso inclusive de pacientes que históricamente no podían realizar una inmunoterapia exitosa, por ejemplo, pacientes con mastocitosis, o aquellos pacientes que son intolerantes a la inmunoterapia porque tienen anafilaxias reiteradas, se logró que toleraran la inmunoterapia asociándola a omalizumab. Resumiendo un poquito, la inmunoterapia clúster es óptima si se asocia a premedicación, antihistamínicos, si se usan preparaciones de POT, no más de 4 inyecciones por clúster, un total de no más de 6 clústeres, y utilizando 1 a 2 clústeres por semana. La inmunoterapia sublingual, de la que veníamos hablando, que comenzó a partir de la década de 80-90, hoy en día está únicamente para utilizar con aeroalergenos, no para inmunoterapia para himenópteros. Ahora, esta inmunoterapia se ha demostrado que requiere altas dosis de alergenos. O sea, tiene que ser entre 50 a 110 veces más potente que la inmunoterapia subcutánea, ¿está? Entonces, se ha demostrado que las concentraciones que uno utilizaría, las concentraciones máximas de la inmunoterapia subcutánea, no son eficientes en la sublingual. Por lo tanto, si bien hoy en día se está recomendando de distintos organismos, digamos, consensos y guías, poder utilizar una inmunoterapia que el paciente se la puede hacer en su propia casa sin tener que acudir a un centro asistencial, es interesante siempre y cuando dispongamos en nuestro medio de una inmunoterapia sublingual de alta potencia. Entonces, la mayoría de los trabajos sobre inmunoterapia sublingual al principio utilizaban esquemas muy parecidos a la de la subcutánea, con una fase de inducción de entre 2 a 4 semanas. Ha demostrado ser muy efectiva, muy segura. Hay mínimos, son casos, digamos, reportes aislados de problemas con reacciones sistémicas. La mayoría de las reacciones son locales y de menor jerarquía. Y como decíamos, se puede administrar en el hogar por el mismo paciente, por eso es una opción interesante en el contexto de la pandemia.
Esto lo puedo pasar rápidamente. Hay distintos protocolos de inmunoterapia acelerada, pasar directamente sin hacer una concentración baja, pasar directamente a la mayor concentración y realmente no hay mayores problemas. Y después, más que nada para estudios de investigación, se han descrito regímenes tipo RASH, con una fase de inducción de 4 días, con un intervalo de dosis cada 15 minutos, por supuesto, esto en un ambiente hospitalario, con supervisión médica, y a partir de lograr la fase de mantenimiento, la administración puede ser diaria o días alternos. Esto es un ejemplo, lo paso rápidamente. O hay otros regímenes llamados tipo ultra RASH, donde la fase de inducción se logra en menos de 2 horas, con un intervalo de administración cada 30 minutos, también en medio hospitalario con supervisión médica, pacientes quedan hasta 60 minutos después de la administración, y estos han demostrado ser seguros, pero, digamos, la mayoría de estos protocolos todavía no están plenamente aceptados, sí se están investigando y se ve que tienen poca frecuencia de efectos adversos, ninguno comprometió la vida, la mayoría de las reacciones son locales y leves, no hay evidencia que los niños toleren peor que los adultos, ni que los pacientes con asma toleren peor que los que no lo tienen. La mayoría de los casos, digamos, de reacciones con inmunoterapia sublingual han surgido o por errores en la administración o directamente en casos de intento de suicidio, pero ha demostrado plenamente que es muy segura. Los mecanismos de acción de la inmunoterapia acelerada son desconocidos. Ahora, llama la atención que estos protocolos se parecen mucho a las desensibilizaciones convencionales para medicamentos, por lo cual se especula que en algún momento los mecanismos involucrados en la inmunoterapia, que la doctora Ricci explicó muy bien al principio, en algún momento se activan y luego de 4 meses se constata que hay un aumento, por ejemplo, de la inmunoglobulina G4 en este tipo de estudios. Entonces, para cerrar, les agradezco en primer lugar la paciencia y les quiero hacer hincapié en la posibilidad de analizar para pacientes que ameriten esta posibilidad, utilizar inmunoterapia acelerada como una alternativa al contexto que estamos viviendo de la pandemia. Esto tiene beneficios clínicos, inmunológicos, son efectos más rápidos que con la inmunoterapia convencional, posibilidad de mayor cumplimiento por parte del paciente. En cuanto a la vía inyectable, por supuesto siempre fue importantísima en el contexto de la hipersensibilidad a venenos de himenópteros, pero probablemente cuando se realiza es necesario utilizar premedicación. Sobre todo cuando hacemos inmunoterapia acelerada para aeroalergenos, todavía más que cuando hacemos con hormiga. Por supuesto hay que seleccionar muy bien a los pacientes, como también dijo la doctora Carla Ricci, utilizar premedicación, si bien no hay guías, digamos, que den recomendaciones específicas qué premedicación conviene usar. En la mayoría de los protocolos de inmunoterapia clúster se usan antihistamínicos solos, y en la mayoría de los protocolos de inmunoterapia subcutánea RASH se usan antihistamínicos asociados a corticoides. Y bueno, omalizumab también es otra alternativa que ha demostrado ser muy eficiente en reducir las reacciones. En la vía sublingual, todos los protocolos que se han investigado, que yo les mencioné, impresionan muy seguros, desde los clásicos hasta los más rápidos, pero todavía estos protocolos acelerados han sido muy poco investigados y no podemos hacer demasiadas recomendaciones al respecto. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición a las preguntas cuando termine el webinar. Gracias, doctor Estras. Sí, justamente lo de las preguntas, queríamos decirle con la doctora Soledad,
que las pueden ir escribiendo en el chat. ¿Mm? Bueno, Y ahí Sole, ya había algunas, así que genial sí. que se dieron cuenta que el método iba a ser ese. Bueno, ahora por último y para cerrar este webinar y la Semana de la Inmunoterapia Argentina, nos va a hablar la directora de nuestro Comité de Alergenos, Pruebas Diagnósticas e Inmunoterapia desde la ciudad de Marcos Juárez, la doctora Leonor Villa. Así que el tema va a ser inmunoterapia en tiempos de pandemia, las recomendaciones de las guías internacionales. Bienvenida, Leo, gracias. Hola, buenas noches. Gracias Sole, gracias Cora, gracias a la Asociación Argentina de Alergia que nos ha permitido en la Semana Argentina de la Inmunoterapia poder dar estas charlas. Y lo que voy a tratar de hablar yo hoy es inmunoterapia en tiempos de pandemia, cuáles son las recomendaciones de las guías internacionales. Este virus, no me voy a poner a hablar, pero ha parado el mundo y nos ha puesto de cabeza. Entonces, hemos tenido que modificar la forma de trabajar y este artículo que está hecho por un panel de expertos de Estados Unidos trata de explicar cómo tendrían que funcionar los servicios de alergia durante esta pandemia. Y lo que hacen muy importante es un triaje o una forma de esquematizar los distintos servicios según el nivel de infección que tenga cada zona, en donde tenemos un nivel verde, que no hay alerta, que no hay riesgo, no hay casos conocidos, el servicio funciona con normalidad, que sería lo que podemos haber pasado el año pasado. En cambio, cuando ya estamos en un nivel amarillo, hay una pandemia con signos de diseminación comunitaria. No hay una declaración de emergencia, pero se considera cancelar los turnos en pacientes de riesgo y ajustar el calendario de visitas. O sea, las visitas tienen que ser programadas en nuestros pacientes. En el nivel naranja, la emergencia está declarada tanto a nivel nacional como local. El estado de pandemia está declarado y la diseminación comunitaria está confirmada. El distanciamiento social es recomendado y los servicios parciales de selección de grupos de riesgo tienen que ser específicos de que convenga o no atenderlo al paciente. Y por último, en el nivel rojo, la emergencia está declarada a nivel nacional, local o de estado por la pandemia. La diseminación comunitaria está confirmada y la cuarentena se recomienda, con un riesgo inminente tanto para el paciente como para los médicos de poder infectarse. El distanciamiento social también es aconsejado y los servicios de salud deben reorganizarse por completo para todos los pacientes, no solo para los pacientes de riesgo. Por tanto, nos hemos visto forzados a usar aún más la telemedicina, que si bien es una opción del futuro, nos deja con un gusto amargo porque nos falta la interacción con el paciente, el poder estar cara a cara con el paciente, que es lo que más le podemos sacar fruto a la patología, pero con la telemedicina hemos podido seguir conteniendo a nuestros pacientes y es algo que recomiendan en los casos que se pueda que se utilice la telemedicina. En cuanto a rinitis alérgica, sugieren que no debe iniciarse la inmunoterapia salvo una imposibilidad de evitar el desencadenante, el cual resulte en anafilaxia o en una hospitalización por asma, o en donde no haya otra alternativa a corto o a largo plazo, o sea, como que la rinitis alérgica no pueda ser controlada con tratamiento farmacológico y sí o sí tenga que iniciar la inmunoterapia. Aconsejan que la inmunoterapia podría ser colocada en casa, pero tiene que ser una decisión compartida con el paciente y en circunstancias muy excepcionales. Por eso quiero recalcar muy excepcionales, porque cuando ellos hablan de la inmunoterapia con venenos, se deben conocer muy bien los riesgos, beneficios de colocar la inmunoterapia. Debe haber un consentimiento informado, no solo que le dan la hoja al paciente y lo lee, sino que haya comprendido lo que le dimos, que no haya presentado reacciones sistémicas previas por la inyección de venenos de himenópteros, porque si no, no podría estar colocándosela en la casa, que no padezca comorbilidades que nos puedan empeorar, y menos aún medicación, que si en el eventual caso de una anafilaxia nos imposibiliten el tratamiento efectivo de este cuadro tan agudo.
Además, deben estar educados en cuanto al manejo, almacenamiento y colocación de la inmunoterapia, porque tienen que tienen que ser idóneos en el tema de cómo colocar una inmunoterapia. Además de poseer una dosis de epinefrina en casa y saber cómo usarla en caso de una reacción. Por eso ellos sugieren que la inmunoterapia podría ser considerada de colocación en casa durante esta pandemia. ¿Qué pasa con la inmunoterapia de los pacientes que ya venían con los aeroalergenos? Sugieren modificar el calendario. Cada 2 semanas, en la fase de aumento, que es lo que nos explicaba recién Marcelo, en la fase de aumento de la dosis, o espaciarlas cada 6 semanas en la fase de mantenimiento. Todo esto para que el paciente no suspenda la inmunoterapia, porque si no se va a ver forzado a suspender la inmunoterapia hasta el fin de la pandemia, salvo que, bueno, nuevamente haya una imposibilidad tanto de que resulte en anafilaxia o en hospitalización por asma, donde sí o sí tenga que colocarse la vacuna. Sugieren también no modificar en una fase de inicio o de aumento con venenos de himenópteros, sobre todo con una reacción, con una historia de reacción sistémica por veneno, ya que amenaza la vida del paciente, y en la fase de mantenimiento se puede espaciar cada 2 o 3 meses si el paciente ya se encontraba en esta fase de mantenimiento hace un año sin reacciones previas. La inmunoterapia con venenos no debe iniciarse o continuar en pacientes con historias de reacciones locales importantes o reacciones cutáneas, ya que necesita sí o sí la supervisación de un médico para colocarla. Entonces, ellos como conclusión refieren que estas son sugerencias que deben ser aplicadas a cada individuo en particular, no son mandatorias, dependen de cada clínica, de cada servicio de salud, de cómo se puede manejar, y estas sugerencias tienen la intención de ayudar y proveer un acercamiento lógico, ajustado, para disminuir el riesgo tanto del personal médico como del paciente durante esta pandemia, y sobre todo que se recomienda el distanciamiento social. Y cada comunidad, según sus circunstancias únicas, debe tener en claro su contexto en el cual se desarrolla. Este position paper de la EASI junto con ARIA de cómo manejar la inmunoterapia en los tiempos de pandemia, lo que ellos sugieren que recomendaciones en los pacientes sanos de COVID o recuperados de la infección, no se recomienda suspender la inmunoterapia y especialmente en alergia a veneno, ya que esto podría se podría ver de espaciar los intervalos sin tener que cortarla. Tampoco recomiendan suspender la inmunoterapia sublingual, y siendo que la inmunoterapia sublingual puede ser tomada en casa, esto posibilitaría o evitaría el contacto con posibles personas infectadas o la circulación de nuestro paciente. Por tanto, la inmunoterapia subcutánea como la sublingual deben continuarse durante la pandemia en pacientes asintomáticos, sin contactos estrechos con pacientes SARS-CoV-2 positivos, con una PCR negativa, en pacientes que hayan realizado una cuarentena adecuada y en pacientes que tengan una IgG para SARS-CoV-2 sin IgM específica para el virus, lo que nos diría que el paciente ya está recuperado y no posee la enfermedad actualmente. Estas recomendaciones deben ser revisadas regularmente debido a la cantidad de información sobre COVID-19 que tenemos diariamente. ¿Qué pasa con los casos confirmados de COVID o los sospechosos de un contacto estrecho con SARS-CoV-2? Se recomienda suspender tanto la inmunoterapia subcutánea como la sublingual y en pacientes que tengan una PCR positivo también. Este es un trabajo de un grupo de trabajo de Italia y España y Londres, en donde tratan de ver cómo manejar la inmunoterapia. Ellos sugieren que si el paciente ya es alérgico y estaba con el tratamiento subcutáneo, pasar a la inmunoterapia sublingual para que pueda ser administrada intradomiciliaria con telemedicina para evitar el contacto o el ingreso
del paciente a zonas hospitalarias, evitar el aglomeramiento de personas y poder contagiarse. Y para terminar, esta toma de posición, si bien refiere a cómo organizar un servicio de alergia en sus 81 páginas y con un gran grupo de trabajo, especifica cada una de las patologías alérgicas y cómo manejarse, y hace hincapié que la inmunoterapia subcutánea en pacientes no infectados podría ser administrada en casa, sin la supervisación de un médico, pero sí con un consentimiento informado, con un paciente que haga compliance, que nos entiende qué es lo que está realizando. Volvemos a repetir en qué pacientes se colocan los que no estén infectados, y se sugieren también suspender en pacientes positivos. La inmunoterapia se suspende ante signos potenciales de infección, tanto por SARS-CoV-2, fiebre, tos, disnea o cualquier otro signo de enfermedad. Las restricciones locales en las operaciones de las clínicas, si un hospital se ve afectado por COVID y se reestructuran todos los servicios, es muy probable que el servicio de alergia también se vea afectado y traten de organizarlo para atender la pandemia. Podrían reanudarse luego de recuperado el paciente con un ajuste de dosis y supervisación médica apropiada. Y para mantener el distanciamiento social en la clínica se pueden extender los intervalos de inmunoterapia y organizar diferentes horas en las clínicas para limitar el tránsito de los pacientes, el número de los pacientes, sobre todo en la sala de espera. Dos palabras de este artículo que lo quiero mencionar porque desde un grupo de México, que ellos lo que sugieren en realidad es espaciar o no espaciar la administración, empezar o no empezar, las dudas son siempre las mismas. Sí hacen hincapié de reducir al máximo la transmisión, tanto con tapaboca, la sala de espera, y ponen o sugieren que luego de la administración su auto para evitar el contacto con otras personas. Y como quiero cerrar con esto, hemos hecho con el comité unas recomendaciones generales del ejercicio de la especialidad en alergia e inmunología clínica durante la pandemia de COVID-19 en Argentina, que próximamente va a estar publicado en la página de la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Muy bien, muy concisa, muy claro todo. Muchas gracias, Leo. La verdad que muy bien. Yo creo que algunas de las preguntas van a estar respondidas cuando salgan estas recomendaciones, Leo. Ahora vas a tener que escuchar algunas. Tenemos tiempo. ¿Cómo hacemos, Cora, con el tema de las preguntas? Estamos justo en horario, en realidad. ¿Qué hacemos? ¿Unos 10 minutitos más de preguntas? ¿Podemos, Luciano? Sí, no hay más. ¿Quieren ustedes, chicos, contestar algunas preguntas? ¿Sí? ¿Leo? Dale. ¿Contestamos algunas? Yo no tengo problema. Lo que no quiero es hacer esperar a la gente que por ahí está esperando para participar de otras webinars. Al que quiera quedarse, contestamos las preguntas. El que se quiera ir, bienvenido igual. Bueno, entonces alargamos unos 10, 15 minutitos para las preguntas. Bueno, a ver, decí, Sole, alguna que tengas ahí, yo después te digo otra. Fui por orden de llegada de preguntas. Sí, por eso. El doctor Alejandro Berardi preguntaba cuál era la justificación que utiliza Gina para la indicación de inmunoterapia en los pasos 3 y 4, cuando el proceso inflamatorio bronquial ya a esa etapa llevaría más tiempo y probablemente haya remodelación de la vía aérea. Y además dice que aclara que en pacientes sensibilizados con rinitis y BEPS1 mayor al 70%. No sé cuál de los tres quiere responder sobre por qué Gina hace esta aclaración. O qué les parece, o dar una opinión, ¿no? A mí me parece que es una discusión eterna
En este tipo de guías y de recomendaciones participan profesionales de distintas especialidades, no solo alergólogos. Yo creo que nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra postura de que la inmunoterapia debería ser, justamente por su potencial efecto antiinflamatorio y modificador de la historia natural de la enfermedad, debería poder ser administrada lo más prontamente posible, por supuesto en un paciente que tiene síntomas. No solo demostrar la sensibilización, sino hacer la correlación, como bien decía Carla, entre la clínica y los estudios. Entonces, cuanto más pronto se pueda administrar, mejor. Ahora, lo que digan las guías es eso, son sugerencias, son opiniones, digamos, ¿no es cierto? Nosotros como especialistas tenemos que tener en claro que no, que tiene que ser lo más pronto posible. ¿Alguien quiere agregar algo, Carla o Leonor? Sí, básicamente eso, porque las guías generalmente están enfocadas, por ejemplo, Gina, asma, pero pensar que quizás el paciente además de asma tiene rinitis y quizás la indicación de inmunoterapia ya estuvo antes, o sea, hay que ver bien cada paciente en particular y las guías sirven, como dice eso muy bien Marcelo, solo como una guía, pero generalmente la indicación puede darse antes, no hay que ser tan estricto, sobre todo porque generalmente el paciente además suele tener rinitis. La única observación, claro, que eso la tenemos todo presente, que si el paciente tiene un asma no controlado, ahí sí sería una contraindicación hasta que el paciente logre tener un control del asma. Exacto, ahí no habría inconvenientes en iniciar el tratamiento. Perfecto. Otra pregunta, una vez alcanzada la dosis de mantenimiento, ¿cuánto tiempo debe seguir la inmunoterapia independientemente del método convencional acelerado sublingual? Si es, digamos, el tiempo que debe seguir es el mismo, aunque uno haga acelerada o convencional. Sí, el tiempo que están los estudios han demostrado es entre, digamos, 3 a 5 años. Mínimo 3, inclusive con algunos trabajos en inmunoterapia sublingual sugieren que debería ser mínimo 4 años, pero no hay evidencia de que hacer más de 5 años logre mayores beneficios de los que se lograron hasta esa fecha. Aunque se haga acelerada, no tiene nada que ver digamos, la fase de inducción. Exactamente. Perfecto. Bien. Otra pregunta, una que hizo el doctor Marcelo Cohen, es la cantidad de alergenos que se mezclan y la diferencia entre las escuelas europeas y americanas en inmunoterapia. No sé quién lo quiere. ¿Cuánta? Supongo que el máximo de alergenos y... Claro, hablo y después, si Leonor, Carla, el que sea, quiere aportar también. Bueno, son dos, digamos, protocolos diferentes. Históricamente en Europa se trata de usar un único alergeno, el que sea más relevante en el contexto del paciente. Y Estados Unidos históricamente ha tenido mucho más uso de las mezclas de alergenos. Si analizamos de manera objetiva, hay éxitos con ambos enfoques. La verdad que no se puede decir hoy en día cuál de los dos enfoques es correcto y cuál no. Ambos han mostrado éxitos clínicos e inmunológicos. Por lo tanto, eso queda a criterio de cada especialista y siempre teniendo en cuenta lo que decía Carla, la situación puntual, individual de cada paciente, correlacionar la sensibilización con la clínica. Y bueno, lamentablemente nosotros en Argentina no tenemos algunas herramientas que, por ejemplo, sí tienen en Europa, donde no solamente se guían por las pruebas cutáneas, hay estudios que se hacen moleculares, ¿no es cierto? Y se correlaciona eso también, no solamente con los síntomas que relata el paciente, sino con una planilla o una guía de síntomas, inclusive
se evalúa la exposición o no a ciertos alergenos como pueden ser determinados pólenes. Con lo cual, ahí el especialista tiene varias herramientas para identificar cuál es la molécula, ya no el alergeno siquiera, sino la molécula responsable. Entonces es mucho más fácil poder hacer una inmunoterapia, monoterapia, digamos, con el alergeno relevante. Bien, perfecto, Perfecto. Marcelo. Es como el clásico, ¿no? De la inmunoterapia, las mezclas versus la monoterapia. Exacto. Es que el gran problema, lo que se plantea siempre es los grandes trials están hechos con un antígeno y después a la vida real los pacientes son polisensibilizados o polialérgicos, entonces generalmente uno tiene que tratar de ver qué alergeno es más relevante para cada paciente, pero muchas veces es muy difícil poner solo uno, hay que tratar de ser lo más preciso posible de todos modos, pero es Y difícil, sobre todo sí. que hay muchos sensibilizados, tanto ácaros como gramíneas, y a veces los trials están hechos para esos dos, y nada más, ¿no? Bueno. ¿Podría comenzar inmunoterapia bajo COVID solo con IgE específica por no poder testificar? Esa es otra pregunta. Sí, en realidad uno siempre busca realizar la testificación porque es un método más cualitativo de la reacción que puede llegar a tener el paciente con ese antígeno, y de poder se podría empezar, pero yo particularmente lo desaconsejaría porque el poder realizar un pre-test es lo que nos va a poder decir si el paciente es realmente sensible a lo que nos orienta ese método de IgE específico, que es cualitativo, que cuenta nomás, pero el desafío que hacemos con el paciente en un pre-test es más valedero para poder realizar la inmunoterapia de acuerdo a lo que sea sensible o no el paciente. Perfecto. Gracias, doctora. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué opinión tienen las guías con respecto a las vacunas bacterianas agregadas a la de alergenos? Parece que esto es una nueva... vuelve de nuevo al tema, ¿no? ¿Pueden decir algo con respecto a las vacunas bacterianas? En realidad las vacunas bacterianas que todos conocemos son las vacunas que uno da como refuerzo, o sea, existen en cápsulas, en polvo para administrar junto con vitamina C para poder ayudar, pero no en inmunoterapia subcutánea, si bien hace muchos años se usó, pero no estaba bien documentado el efecto. Hoy por hoy recomendadas están las de venta farmacéutica, claro, solo con alergenos. Perfecto. Sole, ¿tenés otra pregunta? A ver, no revisé las últimas, hay muchos saludos y felicitaciones. Sí. ¿Qué alergenos no mezclarían? Hablando de mezclas y el punto previo a esta pregunta, ¿cuáles se pueden mezclar y cuáles no? Claro, habría que diferenciar los que tengan alta cantidad de proteasas, no mezclar hongos, pero como decía Carla recientemente, hay que ver realmente la sensibilidad que tenga el paciente, la clínica y que está expuesto o no a ese antígeno y si lo puede evitar o no para no hacer grandes mezclas o tener que ponerle 3 frascos. Sí, aporto algo. En inmunoterapia subcutánea sí se pueden hacer mezclas, por supuesto respetando las guías donde, por ejemplo, los alergenos que tienen proteasas no deberían ir acompañados de otros alergenos que podrían ser potencialmente deteriorados por esas proteasas. Entonces esos detalles hay que tenerlos en cuenta, eso están en las guías. Lo que por ahí quería retomar que no cerré en la pregunta del doctor Cohen, en la inmunoterapia subcutánea sí se pueden
hacer mezclas si es que el especialista considera que es relevante. Ahora, en la inmunoterapia sublingual, todos los trabajos hablan de monoterapia. Es decir, si uno quisiera a un paciente que es alérgico a ácaros y a pólenes hacer ambas inmunoterapias, se harían en frascos separados, por ejemplo, administrando supongamos, los ácaros a la mañana y el de los pólenes por la tarde, pero no mezclarlos. Bien. Por supuesto, Bueno. Inmunoterapia para veneno y himenópteros no se hace sublingual. Perfecto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que, Luciano, vamos a dar por finalizado este webinar. Les agradecemos a todos haber estado conectados y recordemos que esta actividad y todas las que realice la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica son el reconocimiento a los médicos que están combatiendo esta pandemia, muchos de ellos dejando su vida. Bueno, les agradecemos en serio infinitamente, muy provechoso, está lleno de felicitaciones acá, así que bueno, nos volvemos a encontrar pronto. Muchas gracias a todos. Gracias Sole, gracias Leonor, gracias Marcelo, gracias Carla. Gracias y bueno, a gracias todos. Luciano por el apoyo de siempre, que sin Luciano no podríamos ni cerca llevar a cabo estas actividades. Muchas gracias a todos.